tardes. Nos encontramos nuevamente en contexto universitario. Les agradecemos su preferencia y que nos acompañen esta semana. Tenemos un programa interesante y revelador de muchas de las cuestiones que se refieren a la contaminación. El título con el que trabajamos en esta ocasión es la contaminación, sus efectos en la salud humana. Y particularmente vamos a trabajar la cuestión de Tlaxcala que, consideraríamos que quizás la contaminación no es tan grave, no es tan recurrente, y menos si pensamos en las consecuencias en los seres humanos. Para ello nos va a acompañar en esta ocasión el químico Isidro Noé Montesinos Fernández, un amigo y compañero durante mucho tiempo en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Te agradecemos infinitamente que nos acompañes en esta ocasión. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente un placer estar trabajando nuevamente con ustedes y con la gran institución que es la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Pues yo estoy muy contento de estar acá con ustedes. Y adelante, lo que me quieran ustedes comentar, preguntar. Bien, les comentaba al inicio que la contaminación constituye uno de los problemas recurrentes y que es urgente que podamos trabajar en el contexto en el que nos encontramos. Y creo que en Tlaxcala no, como les decía, no hemos hecho conciencia de cada una de las consecuencias que tiene la contaminación, no solamente en la vida humana, sino también en lo que es la dinámica social. Químico, yo quisiera que pudiéramos empezar con una serie de consideraciones sobre el significado de lo que es la contaminación de agua, la contaminación de alimentos, y creo que sí va a ser importante y necesario que podamos aterrizarlo, como dije al inicio, en lo que es la dinámica en Tlaxcala. Entonces, ¿qué entenderíamos por contaminación? Ya en un programa previo habíamos trabajado con otro docente la cuestión de la contaminación, pero fue muy genérica, muy desde la perspectiva teórica, pero ahora vamos a tratar de ir aterrizando esta cuestión. Entonces, ¿qué entenderíamos por contaminación? Sobre todo, haciendo hincapié en la contaminación del agua y de los alimentos. Bien, yo creo que hablar de la contaminación como tal es un poquito difícil dependiendo del tipo de, ahora sí que hasta de región en donde uno esté. Yo he visto desde 1987 más o menos que me involucré en Tlaxcala con los problemas de contaminación, cómo de manera visual uno puede entender la contaminación únicamente por el simple cambio de color del agua. El agua, que debe ser transparente y color insípida, de repente la vemos de colores anaranjados, grises y totalmente fuera de esa transparencia que normalmente vemos. Entonces, en ese momento uno está diciendo, hay contaminación. ¿Cuánto lo hay? Hay una serie de parámetros que a lo mejor ya se explicaron antes para medir los niveles de contaminación. Por ejemplo, decir que si una sal, cualquiera común y corriente, se disuelve en el agua, el paso de la corriente eléctrica a través de ese líquido va a ser muy diferente a en el agua pura. Y eso nos da una idea de la magnitud de contaminación con sustancias solubles. Por ejemplo, en el caso de una mortalidad que hubo de peces en una presa en San Juan Huatzingó, encontramos que si los niveles de ese parámetro que le llamamos conductividad eléctrica, el paso de la corriente eléctrica, fuera únicamente de 100, en ese cuerpo de agua cuando murieron los peces estaba aproximadamente en 120,000. ¿Sí? Eso nos indica que había un problema serio de contaminación, aunque el agua aparentemente estaba transparente. ¿Sí? Pero si ve uno los diferentes cuerpos de agua, inmediatamente uno dice, ¿de dónde procede tanta contaminación? Es contaminación de naturaleza biológica, producto de los desechos de los humanos o animales,
o actividades pecuarias, etcétera, o es una producción de un contaminante de naturaleza puramente química, porque sabemos que hay diferentes corredores industriales y cada uno puede tener una contaminación específica, ya sea por metales pesados, ya sea por sustancias colorantes, ya sea por partículas que se suspenden en el agua, o bien por agentes biológicos infecciosos, que es parte de lo que nos preocupa ahorita. ¿Sí? Sí. Eso pues nos lleva a ver que para el estudio de la contaminación debemos tener diferentes sistemas de detección para poder decir está contaminada o no está contaminada. Lo que nosotros hicimos a través del apoyo de muchísimos compañeros de la universidad, que fueron mis alumnos, ellos iban, muestreaban, determinaban, y prácticamente nada más bajo mi coordinación, pero a quienes debemos tener todo ese respeto por todo el trabajo que desarrollaron, es a muchas generaciones de biólogos de la universidad. Entre ellos, por ejemplo, entre este tipo de parámetros, nos dimos a la tarea de muestrear 180 jagüeyes, pequeños arroyos, etcétera, para valorar cuál era el nivel de contaminación de algunos parámetros importantes. Sí. ¿Sí? Y, por ejemplo, contaminación con materia orgánica, contaminación con microbios, contaminación con algún agente químico soluble, etcétera. Y de ahí lo utilizamos, el promedio de esos 180 cuerpos de agua, los utilizamos como un elemento base de comparación con su promedio, con toda estadística. Y cuando comparábamos, por ejemplo, con el río Atoyac podía tener, si un cuerpo de agua, por ejemplo, la norma dice no pase de 100 microbios para que sea potable, a lo mejor un cuerpo de agua puede tener 1000. En este caso, el parámetro basal que nosotros encontramos fue aproximadamente de 2000. ¿Sí? Cuando lo comparamos con el Atoyac, que está de un color gris acero prácticamente, petróleo, tenía una contaminación del orden de 20.000 millones de microbios por cada mililitro. ¿Sí? Y de ellos, Sí. la cantidad de microbios peligrosos desde el punto de vista de la salud son muy altos. ¿Sí? Comparativamente nada más en porcentaje que le debiéramos el 0.001%, sería suficiente para infectar a una persona, ¿no? Eso es con relación a la cantidad total, pero además ese cuerpo de agua está contaminado también con químicos y entonces está permitiendo la selección de microbios resistentes, por un lado, agentes químicos peligrosos, pero por otro lado también, si lo vemos de manera positiva, esos microbios pueden degradar ese material si no seguimos contaminando. Son las dos cosas, ¿no? El microbio puede ser peligroso y al mismo tiempo puede ser útil para la degradación de los contaminantes. Nosotros diseñamos un sistema en la escuela en la cual aplicaron mis alumnos para muchos productos, para insecticidas, para metales pesados, para varias cosas. Y seleccionamos microbios específicamente que eran capaces de desdoblar petróleo, que eran capaces de desdoblar un plaguicida, que eran capaces de desdoblar detergentes en un solo día, y lo podemos hacer. Pero el pero es que realmente no hay un interés político hasta la fecha, o un interés público que realmente nos permita desarrollar tecnología sin estar pensando en que nosotros no somos capaces de hacerlo. Yo creo que tenemos la capacidad para desarrollar tecnología y que nos ayuda a depurar los cuerpos de agua actuales, ¿no? Otro problema serio, por ejemplo, ya de naturaleza química, por el corredor Charleston. En el corredor Charleston, a través de esa prueba de conductividad eléctrica que le digo, porque es muy sencilla de desarrollar y como nadie nos financia, sino que lo hacemos con nuestros propios recursos, en esos cuerpos de agua la conductividad eléctrica estaba incrementada más o menos 100, como cerca de 180.000 los valores. Ese producto químico va a pasar a los peces, va a pasar posiblemente a verduras, va a ser ingerido por algunos animales, va a pasar a la grasa y posteriormente, si toman también esa agua directamente,
va a haber un problema serio. Y no digo va a haber, lo está viendo desde 1980 y tantos, cuando había anencefalias en esa zona, y que actualmente tenemos muchachos de 18 años con problemas de enfermedad renal, y sabemos que esa zona es la más importante en cuanto al efecto que está teniendo en la salud humana. Muchísima gente. Bueno, entonces, en este sentido, cabría la reflexión sobre dos cosas. Uno, que cualquier actividad que desarrolle el ser humano, Claro. inclusive tenemos aquí un ejemplo en donde en Shanghái se produjeron 300.000 casos de hepatitis y lo que se detectó que fue por contaminación fecal. Es decir, cualquier actividad que desarrollemos todos, de una u otra manera, estamos contribuyendo y tiene un efecto en el medio ambiente. Sí, así es. Y dos, creo que no podemos hablar de la contaminación. Tendríamos que estar hablando en plural sobre los tipos de contaminación que hay. Entonces, cuando querramos nosotros referirnos a la contaminación, tendríamos primero que saber exactamente de qué estamos hablando. Porque nos plantea, bueno, el color ya implica, el color del agua implica ya un tipo de contaminación, pero habría que indagar de qué tipo de contaminación se está hablando. Y bueno, los efectos ya los tenemos, no es ningún secreto que en Tlaxcala se habla de que los problemas renales son un problema recurrente y frecuente en la población, y nos está diciendo que bueno, hay una zona específica donde se genera esto. Así es. Entonces, le quisiera yo preguntar específicamente qué sucede, y yo creo que el río más importante es el río Zahuapan en nuestra entidad. ¿En qué condiciones se encuentra el río Zahuapan? Porque bueno, han venido y venido gobernantes y solamente plantean el poder sanear el río, pero entonces no sabemos ni de qué está contaminado el río. Cuando hablamos de sanearlo, ¿en qué sentido lo vamos a sanear? Sí, sí es una pregunta un poquito complicada porque efectivamente, ¿no? Cuando hacemos un recorrido del río Zahuapan desde sus inicios en las montañas de Tlaxco, vemos que empieza a haber una contaminación de tipo, básicamente, de tipo antropológico, ¿sí? Pero también ya están instalados. ¿A qué nos referimos con antropología? Pues que básicamente de nosotros, los desechos, las excretas, etcétera, los son desechos fecales. básicamente biológica, ¿no? Sí, sí más específicamente biológica. Pero ya también hay hospitales que descargan directamente a ese cuerpo de agua. Y hay una planta de tratamiento, y que también eso es importante. Se vende el concepto de planta de tratamiento cuando en realidad hay que saber para qué se va a destinar esa planta de tratamiento en cuanto a la función que va a desarrollar para eliminar un contaminante. ¿Sí? Los sistemas biológicos, para mi gusto, son los mejores en cuanto a la planta de tratamiento, porque nos ofrecían plantas de tratamiento de floculación, de electrofloculación, etc. Pero queda el contaminante concentrado y después no saben en dónde tirarlo, ¿no? En cambio, las plantas de tratamiento de naturaleza biológica permiten ir depurando muchos elementos, excepto metales pesados, pero aún así vamos ahorita a platicar de ello. Entonces empieza a haber contaminación primero humana, Sí. después hay contaminación hospitalaria en donde se concentran algunos organismos peligrosos, pero también ya hay agentes químicos porque está sentando otro corredor industrial allá, o está otro corredor industrial. Cuando vamos hacia abajo del río Zahuapan, pues puede haber actividad pecuaria, y entonces ahí tenemos problemas de plaguicidas, herbicidas, etc. En baja cantidad a lo mejor, pero la hay. Cuando ya se une con el río Atenco, están las papeleras. Las papeleras descargaban toneladas de contaminantes en un tiempo específico, del cual sabemos que es materia orgánica, la pulpa de papel de desecho,
y hasta introdujimos un concepto biológico para poder utilizar esa pulpa fabricando hongos que pudieran servir para alimentos balanceados. Por otro lado, más adelante, pues ya viene todo lo que es el apisaquito, y el apisaquito trae toda la carga química que estoy hablando, de todo polaquimia, etcétera. Bueno, tengo que decir algunos nombres porque todos ellos generan contaminantes químicos, la producción de cloro, los alimentos también que se fabrican para uso pecuario, etcétera. Ellos, en esa zona, también se generó otro ecocidio en el caso de peces, donde murieron más de 1 millón de peces. Yo inicialmente, bueno, en el reporte que emití, la causa fundamental fue un metal pesado. Y ese metal pesado, como acabo de comentar hace un rato, puede ser retenido por algas. Y entonces, si uno retira esas algas que bioacumularon plomo, en este caso plomo u otro metal que pudiera haber sido, es una forma de depurar, ¿sí? Pero si las plantas de tratamiento no están diseñadas para eso, entonces lo que hace es pasar un arroyo de agua contaminado con plomo soluble, las algas empiezan a bioacumularlo, y si todo ese paquete biológico se libera a una presa, olvídense, acaban todos los peces, ¿sí? Entonces, vemos cómo en cada etapa del recorrido del río o de sus afluentes hay un tipo de contaminante diferente. Más adelante, le digo, más papeleras, pero los problemas eran la alta concentración de partículas que se depositaban en el fondo, y viene la contaminación ahora de Apizaco, y ya trae la de Tlaxco, viene la de Apizaco, vienen todas las poblaciones aledañas al cuerpo de agua, y cuando llegan aquí a Tlaxcala, que también se descargaba una parte directa del drenaje al cuerpo de agua, había más o menos unos 100,000 huevecillos de parásitos humanos por cada 100 mililitros de agua, por cada vaso de agua. Así que cuando nosotros vimos todo ese tipo de problemática y lo llevamos a la observación en el humano, aproximadamente el 15% de la población continuamente está parasitada. Y cuando lo vimos en niños, que se pensaba que era un virus el que causaba diarreas, nos dimos cuenta que el 99% de los niños con diarrea son problemas causados por entamoeba histolítica, ¿sí? Una amiba. Y no por rotavirus. El rotavirus, más o menos, cuando hicimos el estudio sobre 200 niños, se comportó con un 30% de contaminación con rotavirus, y otro, el 99% con amibas, que también algunos tenían rotavirus, ¿sí? Entonces, el problema más importante era la parasitosis. Pero ¿de dónde viene ahora entonces ese problema de contaminación? El problema de contaminación viene de que se riega con aguas negras. Y de todo lo que viene arrastrando desde Así es, de todo eso. Muchísimo del contaminante está depositado todavía como lodos. Pero en algunas partes, sobre todo, por ejemplo, en la zona de Lardizábal, Tepetitla, etc., directamente se deriva el río hacia una canaleta, y con eso se riegan verduras. Cuando hacemos las pruebas de verduras, ¿cómo están de contaminadas? Más o menos, digamos que así bajita la mano, 27 millones por cada gramo. Microbios peligrosos. ¿Sí? ¿Qué significa 27 millones de...? 27 millones, a eso voy. 27 millones cuando le permiten que en un vaso de agua, en 250 mililitros de agua, no debe tener arriba de 100, digamos, ¿sí? Por cada 100 mililitros. Por cada 100 mililitros no debe tener arriba de 100 o 200 microbios de cualquier tipo. Pero peligrosos no debe tener arriba de 1. ¿Sí? Yo estoy hablando de 28 millones. Y, bueno, sin embargo, el agua purificada que nos ofrecen y el agua potable es de muy buena calidad. Sí. Hicimos estudios del nivel de contaminación en el agua de Tlaxcala y de Santa Ana, y está mejor la de Santa Ana. Pero de todas maneras es de muy buena calidad. Sí. La mayor parte de los estudios no reflejaban arriba de 100 microbios, y de los peligrosos a veces 1 o 2, pero no es nada comparado con lo que nos ofrecen a través de los tacos. ¿Sí? No le miento, Los tacos de la esquina. un verdadero peligro,
y Coepris, a lo mejor, perdón, voy a hablar de salubridad, hacen una serie de muestreos en ciertas áreas o ciertos aspectos en donde no toman en cuenta la contaminación que ocurre a nivel de las taquerías. Y son infinidad. Es la base casi fundamental del consumo humano, los tacos. Sí, claro. Pero además, no hay educación sanitaria. ¿Por qué? Voy aquí a pasar un poquito la etapa. Tenemos el río contaminado. Ya tenemos la fuente de contaminación, sea humana, sea de hospitales, sea de donde fuera. Sí. Llega al río, esa contaminación pasa directamente a las verduras. Esa contaminación en las verduras, los manejadores de alimento la propagan porque el microbio crece cada 15 minutos. Usted corta una verdura en una tabla de picar, arrastra la verdura y cree que está limpio, y ahí pica alimentos que normalmente no están contaminados, pero que son fermentecibles, como lo que es una piña, por ejemplo, se empieza a fermentar, o la sandía y se empieza a fermentar. Cada 15 minutos, más o menos, va a duplicarse la población dependiendo de la temperatura, pero las cocinas están a una temperatura elevada. Sí, claro. Por lo tanto, en 3-4 horas es una bomba de tiempo. Y déjame hacer aquí una guerra bacteriológica que ocurrió más o menos en un mundial. Sí. En el mundial en donde estuvieron los españoles acá. En ese mundial... 86. El 84, 86, no me acuerdo. 86. 86. Bien, en ese tiempo yo supervisaba algunos comedores y les decía, están trabajando mal, van a tener problemas. No, que a mí no me viene usted a enseñar, yo soy chef, mis respetos, pero yo no como con usted. Bueno, el caso es que yo llegaba a las 7 de la mañana y los veía cómo estaban trabajando. Entonces picaban su verdura, arrastraban la verdura, picaban piña, sandía y melón, etc. Y lo revolvían, pasaban a las copitas se quedaban ahí sobre una mesa desde las 8 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde. Bueno, el nivel de contaminación inicial, cuando yo les mostraba, que era alto ya, de aproximadamente 15.000 microbios por cada gramo, aumentaba a 20.000 millones a la 1 de la tarde. Lógico, cuando les dieron su frutita a los españoles, sí, dicen que salieron a jugar todos los partidos iniciales porque los eliminaron en la primera ronda, que le hicimos una guerra bacteriológica porque jugaban con diarrea, entonces jugaban así muy coquetos. Pero es la realidad, a eso sí. Fue al grado que cerraron el hotel. Sí. Sí, le dieron otro nombre. Sí, no claro. sé si fue la casa, pero yo supongo que pudo haber sido una de ellas. Y entonces, si nos vamos metiendo a los problemas, cuál es el contaminante, cómo lo voy a detectar, cómo voy a decir está fuertemente contaminado o no, cómo lo puedo eliminar a través de una acción biológica, química, etcétera, pues nos vamos a poder pasar aquí 5 horas o más. Sí. Y le aseguro que vamos a seguir platicando de ello. Bien. Entonces no sé si... No, muy ilustrativo en este sentido y yo creo que revelador, como decía al inicio, revelador de que la conciencia del cuidado del medio ambiente va mucho más allá de decir, ya no voy a usar vasos de unicel, o ya no voy a consumir esto, o voy a lavar bien las verduras. Y una de las preguntas que quería hacer en particular, entonces, si las verduras, frutas se están regando con este tipo de aguas y bajo esta lógica, ¿es suficiente con el lavado que se hace? Bueno, cuando uno trata de eliminar una población microbiana en este caso, generalmente el agua, el simple enjuague con agua elimina una cantidad importante. Pero después se tiene que eliminar a través de un tensoactivo, un jabón, un detergente. Se puede eliminar sin cortar para que no cause un mal sabor tal vez, ¿no? O se incorpore parte del detergente. Pero finalmente se puede desinfectar. Y al desinfectar,
tampoco no hay una cultura de decir, este es el desinfectante verdaderamente efectivo, porque se va por lo comercial. Dice, para mí es muy sencillo ponerle 3 gotitas, y voy a decir claramente de Microdin, porque lo he venido trabajando desde hace más de 15 años, y he demostrado que no ha funcionado nunca. Si ya cambiaron la formulación, mis respetos, pero el Microdin no tenía ningún efecto, ¿sí? Las famosas gotitas coloidales y que ahora ya le ponen tal vez otro producto químico, no funcionaba comparativamente con el simple cloro diluido, 100 miligramos de cloro por cada litro de agua, que es una cantidad, es una gota o 2 gotas de cloro comercial por litro de agua. Con eso a veces es suficiente. Sin embargo, para desinfectar se usa una cucharada sopera o cafetera por litro de agua, se sumerge 20 minutos el cloro, se sumerge por 20 minutos y después se enjuaga con agua de la llave. El agua de la llave es de buena calidad, ¿sí? Con eso quedan desinfectadas las verduras. Sí. Comparativamente, el efecto del cloro con el del Microdin, 15 veces más concentrado, no es capaz de desinfectar el Microdin. Y para que nosotros hagamos una prueba de ese tipo, debemos tener la certeza de que el efecto desinfectante se debe dar en los primeros 7 minutos. Porque si no se da en ese tiempo, permitimos que el microbio se duplique y entonces es más difícil, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que hablan de ello, ¿no? Bien, pues se me quedaron aquí muchas preguntas. Y para concluir, yo le quisiera pedir que nos pudiera hacer una reflexión final con respecto a esto. Yo creo que no hay una cultura, carecemos de una cultura de lo más simple para poder enfrentar la contaminación. Creemos que con acciones de carácter mediático podemos contribuir de una u otra manera. No estamos pensando también en nuestra salud. Cuando consumimos productos lo hacemos de manera mecánica, pensando que como son verduras, pues son buenas para la salud. Así es. Humana, pero estamos viendo que requiere de mucha atención, de mucho conocimiento, y conocimiento de sentido común, no conocimiento científico. Pero sí quisiera yo pedirle que pudiera ofrecernos una conclusión. Yo siento que con el incremento de la población también debió haber cambiado la naturaleza de la educación. Porque antiguamente agarramos una zanahoria del suelo, la sacudíamos y nos la comíamos y no nos pasaba nada, ¿sí? Aunque ya sabemos que puede haber ciertos vegetales que tienen su riesgo, ¿no? Pero actualmente ya no podemos hacer eso, porque sacamos una zanahoria y la parte superficial o tiene metales pesados o tiene agentes químicos, y entonces tenemos que buscar cómo eliminarlos. Pero desde la escuela primaria o desde antes, deberíamos ya tener una educación para los nuevos tiempos que estamos viviendo, en donde nosotros hemos acabado con todo, ¿no? Porque si antiguamente, por ejemplo, yo vengo de un lugar en donde usted se aventaba de un árbol al río y no le pegaba las peñas que había en la parte profunda, ahora lo pasa con el agua a los tobillos. Y pura agua turbia. ¿Por qué? Porque se está arrastrando toda la capa de los cerros, el suelo fértil, y lo estamos arrastrando hacia los ríos y depositando quién sabe dónde. Pero además, Tlaxcala, que tenía uno de los mejores terrenos para cultivo, lo estamos llenando de casas. No hay cultura tampoco desde el punto de vista de construcción y de desarrollo de una población. Tenemos una serie de problemas a todos los niveles. Y esto debemos nosotros introducirlo en una nueva forma de educar, para mi gusto, desde ahí. Porque si no hay conciencia, nadie se da cuenta de los problemas, porque además no hay la divulgación adecuada de la problemática, pues entonces todos estamos felices, ¿no? De que no pasa nada. Entonces yo creo que lo más importante es la educación. La educación, así desde los niveles básicos. Desde los niveles básicos. Bien, bueno, pues con esto concluimos. Les agradecemos mucho que
nos hayan acompañado hoy. Yo creo que se quedaron muchos comentarios que yo quería solicitarle aquí al químico, pero pues lo vamos a invitar a la brevedad, Claro, porque nos falta la laguna de Atlanta, y falta la laguna de Acuitlatilco. nos faltan, por ejemplo, la laguna de Acuitlatilco, problemas que hay en las presas, donde poblaciones que no tienen agua por ningún lado tienen que llevar su agua residual a la presa para poder almacenar agua, y de esa presa la regresan para tomar, y entonces estamos tomando amoníaco prácticamente, ¿sí? No les miento. Hay presas que tienen 6 metros de puro sedimento, de materia fecal prácticamente, en donde continuamente está generando amoníaco. No hay posibilidad de que haya peces, y sin embargo biológicamente yo creo que es una de las áreas más importantes, el desarrollo de la biología encaminado hacia la solución de problemas de esta naturaleza, bien entendido, eso sí, no simular entender, por favor. En este caso, podemos sanear las cosas, ¿sí? Podemos sanear esa agua, ¿no?, tan contaminada, porque afortunadamente contamos con los microbios. Sí, ¿verdad? Bueno, les agradecemos entonces infinitamente que nos hayan acompañado. Por supuesto que lo vamos a invitar en una siguiente ocasión, o las que sean necesarias, y no nos resta más que agradecerles y agradecerle a Misael Onofre que nos apoya en esta parte de la cuestión técnica y la preparación del programa. Hasta luego y muchas gracias.